Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrain. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión vamos a tener un tema para algunas de nosotras, para mí, por ejemplo, muy interesante que nos hablará Irene sobre lo que es la sexualidad en adultos mayores. Adelante, Irene. Así es, hoy vamos a abordar un tema al que yo también me voy acercando cada vez más, ¿no? Dado que las personas adultas mayores en nuestro país, en la República Mexicana, se consideran a partir de los 60 años. Yo en este momento ya tengo 55, estoy en la rayita ya para acercarme. Y me gustaría, hagan de cuenta en este momento que ninguna de las dos es sexóloga, que no tiene ningún conocimiento sobre lo que es la sexualidad de las personas adultas mayores y que compartieran con nuestro público cómo completarían la siguiente frase. En las personas adultas mayores, la sexualidad Sigue latente. Nadine se pregunta, ¿existe? Mari Carmen dice, sigue latente. ¿De qué otra manera la complementaría? ¿Se guarda en el closet? Se guarda en el closet. Nadine. No se reconoce. No se reconoce. Una más, Mari Carmen. Se reprime por los Se demás. reprime. Nadine. Es como la de los niños. Esta parte de los niños y los viejos no tienen, son como angelitos. Ok. Dice las que están más allá del bien y del mal. Eso. Que es habitualmente lo que decimos, ¿no? O sea, yo ya estoy más allá del bien y del mal, o lo que algunas personas adultas dicen. Pues justamente este tipo de frases con los que se completa lo que yo les compartí, son las que utilizan las personas cuando se habla justamente de la sexualidad de las personas adultas mayores y no tienen una formación o un conocimiento que les permita debatir o refutar que es una sexualidad que no existe, que es una sexualidad que se reprime, que es un ejercicio que ya no tendría que tener ¿Ya para qué? La persona adulta mayor, ya para qué, si a poco pueden, que también es algo también de lo que llegan a decir, ¿no? De que si a poco todavía los hombres tienen erección y si a poco todavía las mujeres tienen ganas de tener actividad sexual. A mí me gustaría el día de hoy hacer, primero que nada, una revisión sobre lo que ha sido la sexualidad en desde la ideología judeo-cristiana, que podemos encontrarnos con sorpresas, sobre todo cuando se trata de la sexualidad de las personas adultas mayores, cuando lo habitual a quienes nos formamos como sexología ha sido que nos digan que es justamente esta ideología judeocristiana la que ha sido opresora del ejercicio de nuestra sexualidad. Y me gustaría empezar por el Viejo Testamento, con algunas cosas que fui revisando de algunos textos. Y lo primero que tenemos es que tanto en la Biblia como en el judaísmo clásico, la vejez larga y feliz era la recompensa por haber observado los valores culturales. Las promesas religiosas para el creyente estaban dirigidas a evitar la vulnerabilidad física, emocional y mental que erosionaban el periodo anterior a la muerte. Justamente cuando mi poder está fallando, no me dejes, reza el Salmo 71, 9. En los proverbios se concede al cabello gris el calificativo de corona de gloria. Yo ya no tengo una corona, yo tengo más bien un penacho, ¿no? A estas alturas de la vida.
En la época del nomadismo, los ancianos eran los jefes naturales del pueblo y ellos formaban en torno al jefe, es decir, las personas adultas mayores, un consejo de sabios. La sexualidad, en consecuencia, no se veía necesariamente coartada por el paso del tiempo o por los atributos asociados a este hecho, como la belleza o la fuerza. Las alusiones temporales no daban cuenta de una época específica propia para el goce erótico, sino que se insistía en la totalidad de la vida. Tal goce funcionaba en cada uno de los años transcurridos a modo de bendición y ofrenda divina. El judaísmo, si bien nunca glorificó el cuerpo ni las necesidades primarias, resultaron para esta cultura una preocupación fundamental, sí elogió el comer, el tomar vino o la propia sexualidad. Nunca los negó ni los pasó por alto. Existía entonces una actitud abierta al goce erótico que proviene de dos concepciones inherentes al pensamiento bíblico: la ausencia de separación entre cuerpo y alma y la visión de que lo existente fue creado por un Dios benevolente que desea el bienestar y la felicidad del hombre en este mundo, de acuerdo a Odara en 1999. La Biblia habla también del deber conyugal, el cual estaba muy lejos de la creencia popular que suponía que las relaciones íntimas se justificaban sobre la base de la reproducción. La unión sexual de la pareja era concebida como un regalo divino y era representada físicamente como el regreso al estado original de la creación, cuando Jehová hizo al hombre, mujer y hombre como un solo ser. En el Talmud de Babilonia, los rabinos señalaban, en relación con el consentimiento que debía dar la mujer en el acto sexual para no afectar su descendencia, que solo las personas sin educación omitirían acariciar a una mujer antes de tratar de engendrar un hijo con ella. Odara, por otro lado, también refiere que la procreación no era un argumento que justificara la sexualidad. El Halajá nos dice, enseña que las personas débiles, viejas o estériles debían casarse, aun cuando no existiera para ellas la posibilidad de tener hijos. Judith, por ejemplo, la mujer del rabino Jibá, se disfrazó para plantearlo a su marido su propio caso de no querer volver a tener hijos. Su marido le aconsejó que se esterilizara. Otro caso famoso, digamos, en el judaísmo, es el de un sabio ya viejo que lamentaba el haber perdido, y esta frase me encanta, el instrumento de la paz hogareña, refiriéndose a la disfunción sexual. Gold sostiene que existían dos justificaciones para la sexualidad en el judaísmo: la reproducción y la compañía, siendo esta última la más poderosa. El ideal que debía regir la conducta sexual se denominaba tzniut, modestia, delicadeza o buen gusto. Era su significado, es decir, recato. El concepto era no seducir abiertamente, mostrando el cuerpo, sino en privado a cada cónyuge. Algunos rabinos a lo largo del periodo talmúdico y la Edad Media hablaban de la relación sexual como una parte maravillosa de la creación divina. La alegoría enseñaba que la unión carnal entre dos personas que se amaban era el nexo humano que más se asemejaba al del amor y la proximidad existente entre Dios y su pueblo. Por lo que calificar las relaciones sexuales o los órganos sexuales como repulsivos era calificar o poner en duda la perfección de su creador, es decir, de Dios. No se trataba entonces de hacer desaparecer los impulsos naturales propios de la sexualidad humana, sino ponerlos al servicio de una conducta que nos humanizara aún más. Y en este transcurrir de la historia bíblica del judeo-cristianismo, nos podemos encontrar con varias historias, como la historia de Sara y de Abraham, que son de quienes descendemos todos los que profesamos la religión católica o cristiana o judía. El relato bíblico dice que años antes de concebir a Isaac,
Sara, esposa de Abraham, creyendo que ya no podía ser madre, entrega a su sierva Agar a su marido para que le dé un hijo. De esta unión de Abraham y Agar nace Ismael. Luego, Dios le promete que podrá concebir, y a los 90 años, Sara da luz a Isaac. Abraham tenía en ese entonces 100 años de edad. Esta alegría de Sara y Abraham, según el Midrash, se debió a que junto con Sara, muchas mujeres estériles fueron recordadas y también concibieron. La concepción de Isaac provocó algunas dudas en la comunidad, ya que la gente creía que Sara lo había tomado del mercado. Se cuenta que se festejó con un banquete el nacimiento de Isaac y allí estuvieron los hombres más importantes de la época. Se creía, sin embargo, que un hijo nacido de padres ancianos seguramente sería débil y enfermizo, lo cual, por supuesto, no ocurrió con Isaac. Si bien, como se hace visible en la historia de Sara, el texto da cuenta de estos rasgos de la vejez, también se destaca la fuerza moral y espiritual de esta etapa de la vida. La idea de que no es bueno que el hombre esté solo, para ir terminando con la parte del Antiguo Testamento, incidía profundamente en las concepciones acerca de la necesidad de tener una pareja en cualquier momento de la vida, por lo que la sexualidad no se hallaba restringida a la procreación, al precepto de crecer y multiplicaos, sino que también aparecía en un sentido de compañía. En resumen, la noción de un origen asociado a una pareja de viejos, en este caso Sara y Abraham, supone una expectativa socialmente aceptada, no de la procreación, ya que en eso consistía el milagro, pero sí del goce erótico. Y pasando a lo que fueron los griegos y los romanos, que pudiéramos haber pensado, o yo podría haber pensado, que estaban más adelantados que el pueblo judío, pues la neta es que no, andaban como que más atrasaditos y eran muchísimo más estigmatizantes de la sexualidad de las personas adultas mayores. Y algo que hay que identificar en el pueblo griego es que la erótica no tiene una definición precisa, tampoco en los griegos ni en los latinos. El término proviene de Eros, dios del amor, una fuerza fundamental del mundo, que no solo aseguraba la reproducción de las especies, sino también la cohesión interna del cosmos. Y de esto ya hemos hablado, del erotismo, en algunos otros episodios de la serie. Y los griegos básicamente lo que hacían era calificar la sexualidad en la vida adulta mayor como una incontinencia, haciendo referencia al obrar con concupiscencia o pasión, mas no por elección, en contraposición con el comportamiento de un individuo continente, que eran los individuos generalmente jóvenes o que tenían alguna posición de poder. La incontinencia del deseo era más vergonzosa que la de la cólera y podría calificarse la de incontinencia en sentido absoluto y en cierto sentido de vicio. Genofonte, por ejemplo, decía que una vejez con lacras, o como señalaba en Económica, miserable, era aquella que provenía de la acumulación, lo cual daba origen a sucesivos desbordes que se sumaban y resultaban notorios principalmente en la vejez. La cualidad del carácter del individuo y su capacidad de afrontamiento daban cuenta de una posesión de fuerza y contención, así como de liberación de un amo, el deseo, que era el que provocaba que los griegos adultos mayores se desbordaran en esto que no generaba la contención de su propia sexualidad, fortaleciendo una situación que les permitía dedicarse a cuestiones menos valiosas, como pudieran haber sido, como valiosos, la conversación o la filosofía. Por otro lado, también, por ejemplo, Menandro refiere que no puede haber nada más desdichado que un viejo enamorado. Como para que vayas escuchando, Mari Carmen, como no sea otro viejo que ame. El que quiere gozar de lo que le abandona, ¿cómo no habría de ser desdichado? Se pregunta.
Y esto lo cita de Beauvoir en 1970 y también es citado en muchas otras obras. Los jóvenes para los griegos constituían la propia representación del deseo sensual y del amor, en tanto los viejos estaban excluidos del lugar de objetos y sujetos del deseo, salvo por su dinero, y también del amor. Sin embargo, existían una serie de excepciones en lo referido a esto último. Por ejemplo, cuando se avisoraba que una mujer joven era deseada de ser amada, incluso en su vejez, o a veces expresado al mejor estilo freudiano, cuando se asociaba la dificultad para conciliar el sueño o el acto fallido con el deseo sensual. Y vámonos ahora de manera directa con los primeros cristianos, para ver cómo nos vamos acercando a esta percepción que tenemos actualmente de la sexualidad. Y curiosamente, esta percepción cristiana de la sexualidad tiene que ver también con la medicalización de la vejez. Esto inicia en el siglo XIX y hay un capítulo de un libro que a mí me parece por demás interesante que habla justamente sobre la perspectiva de la sexualidad y la vejez en Occidente, entre la sexualidad, la locura y la muerte, para ver si algo se nos va haciendo familiar, ¿no? En el siglo XIX, la sexualidad se convirtió en un factor subyacente a múltiples aspectos de la humanidad. Así pues, se hizo de la abstinencia un medio para evitar el envejecimiento en cuanto a la sexualidad se refiere. Ya no a modo de acción divina ni de las fuentes de juvescencia que proclamaban los griegos, sino sobre la base de la justificación científica. Esta justificación científica se constituye por un conjunto de cuadros patológicos que definieron el deseo sexual referido a la vejez y construyeron una particular forma de perversión denominada gerontofilia. Ambas construyeron un límite preciso no solo al deseo de los viejos, sino a quienes se encontrasen interesados en ellos, lo cual convirtió en saber de la medicina aquello que antes concernía a la estética y a la moral de los griegos. En este camino, entonces, el poder sobre la sexualidad de las personas adultas mayores está centrado en el poder de los primeros médicos, que son neurólogos, psiquiatras y sexólogos, curiosamente. Que fragmentan justamente el campo de lo erótico, convirtiéndose en jueces de la salud mental. En este contexto, la crítica a la sexualidad de las personas adultas mayores surge como un imperativo inapelable. Las reglas médico-morales, entonces, enunciadas por los más importantes representantes del siglo XIX, apuntaron a la temperancia y la continencia como los dos grandes maestros de esta etapa vital. Para volverse viejo, dijo Baudelaire, hay que saberse manejar, evitar los excesos y suavizar las inclinaciones y las pasiones. Y para esto habría que convencerse de que la mujer, cuando perdía sus encantos sexuales, es porque estos habían disminuido y entonces se tornaba irritable y egoísta. Y tenía necesariamente un desplazamiento en donde manifestaba esta tendencia de entusiasmo religioso que con frecuencia degeneraba en enfermedad. Y por otro lado, en relación a los hombres, el médico y científico español Gregario Marañón sostenía que existían dos momentos críticos asociados a la sexualidad en distintas etapas vitales, los cuales promovían la intersexualidad, es decir, un progresivo cambio de sexo. En el primer momento, la pubertad. En este, el hombre tendía al afeminamiento, mientras que en el segundo, durante el envejecimiento, la mujer se virilizaba. Por todas estas razones y otras más. Te salen bigotes y barbas, ¿no? Yo por eso me depilo de vez en cuando para que no se den cuenta. ¿Qué onda? Bueno, por estas y muchas otras razones que ustedes conocen y seguramente muchas de las personas que nos siguen a través de los diferentes canales, yo decidí retomar para el tema de hoy una investigación
con historias de vida que se hizo en el 2006 en Yucatán, en la colonia de San José Teco, porque resulta por demás interesante lo que dicen las personas adultas mayores en ese momento, tanto hombres como mujeres, en relación a la forma en cómo experimentan su sexualidad. Tenemos, por ejemplo, a Isidro, de 73 años. Él dice: yo todavía quiero a mi mujer, me siento muy feliz con ella. También creo que ella es feliz conmigo, pero no pienso que la mejor manera de demostrarlo sea con sexo. Yo creo que lo más importante es demostrarle que te interesas por ella y ya, el sexo se acaba. Solo los enfermos piensan en él. Un poco vemos ahí la influencia de esta ideología griego-cristiana, no precisamente judeo-cristiana, en donde pues se incide o se insiste más bien en el que la sexualidad es algo que ya no debe ser o que es algo enfermo en las personas adultas mayores. Tenemos, por ejemplo, también a Chonita, de 68 años, que nos dice: la mayor soledad, y esto es algo que a mí me hace tanto sentido para quienes tomamos la decisión, como en mi caso, de no hacer una vida de pareja, y espero no llegar a sentirme así. Pero bueno, Chonita, que es lo importante, expresa: la mayor soledad la sentí cuando murió mi esposo. Me di cuenta de que a mi familia no le importaba mi persona interior. Esas sensaciones que me hacen ser yo misma. Quería morir con él. Con frecuencia, y sobre todo en las épocas de convivencia familiar, lloraba hasta quedarme dormida. Y en contraparte, Sebastián, de 72 años, nos dice: cuando me sentí solo, fue poco después de irme de mi casa a vivir con mi hija, después de que murió mi mujer. Al cabo de 48 años de matrimonio, tuve que intentar comenzar una nueva vida sin mi esposa. Fue difícil. La indiferencia de mis familiares me hacía sentirme vacío. Pasaba, y en ocasiones sigo en esta situación, noches de no dormir preguntándome por qué. Tenemos a María, de 66 años, y ella dice: yo no suelo decirle a mi marido cosas íntimas. Además, me alegra que él tampoco lo intente. Realmente yo no pienso que se necesite hablar de esas ideas y sentimientos. Pienso que lo importante es preocuparse por sus cosas, por sus ropas limpias, por sus comidas y por los hijos. Ahora que ya estamos viejos, pues por los nietos. Mi familia siempre ha sido así y me cuesta creer que, bueno, ahora en la tele, en todos lados los demás se enteren de lo que sienten de las relaciones sexuales, que solo se manifiestan por gente como los amantes o prostitutas. Tenemos después a Fernando. Fernando dice: mi sexualidad no cambia con el paso de los años. Son las personas quienes las van cambiando, con lo que refieren los medios de comunicación o las habladurías de la gente. Fernando me encantó porque además él dice que es necesario que se dé educación sexual a las personas viejas, igual que a los niños en la escuela. Casimiro, de 65 años, que vive con su esposa, no cursó ningún grado escolar. Y él dice: me siento muy desdichado. Yo no creo que si hubiera tenido un poco de estudios, podría explicarle mejor a mi mujer lo que siento, pero es muy difícil. Creo que ella tampoco es feliz. Yo tengo otra mujer con la que sí me siento bien, pero mi mujer no lo entendería. El sexo es importante para mí, para mi mujer no. Y podemos seguir con algunos otros testimonios, y me gustaría compartirle otros dos que me hicieron particularmente clic y que tienen que ver con el recuperar justamente la importancia de la educación de la sexualidad como algo fundamental en todas las etapas de la vida. Mario inició su vida sexual a los 14 años, con cierta frecuencia, 4 veces a la semana, a los 14 años, tomemos nota. Tuvo 5 novias y se casó a los 19. El número de relaciones sexuales que mantenía con su esposa era de 4 veces por semana. Su opinión de la sexualidad
Él piensa que este aspecto consiste en la unión de dos personas de sexos diferentes, aunque afirma que existe una diferencia entre practicarlo con la esposa que con un amante, ya que la primera se hace con amor, respeto y en forma natural, mientras que con la segunda se busca darle en la madre. A este respecto, explica que se refiere a prácticas como la sodomía. Piensa que sí existe la sexualidad en personas de la tercera edad, ya que él la practica una vez por semana. En su época, la sexualidad era más recatada. En cambio, actualmente se puede encontrar sexualidad en cualquier parte. Cuando uno se casaba, en aquel tiempo poco se sabía sobre el sexo. En cambio, ahora existe mayor conocimiento. Además de que no existían tantas enfermedades como ahora. Piensa que se deberían establecer programas educativos en las escuelas para que de esta forma pudieran prevenirse los embarazos a temprana edad. A él todavía continúa excitándolo la posesión de un cuerpo femenino hermoso. Piensa que a las mujeres les excita ver a un hombre excitado y un cuerpo admirable. Respecto a la reproducción, opina que él no tuvo hijos y que, sin embargo, las relaciones sexuales se deben mantener a pesar de que no se den los hijos, pues es un aspecto muy diferente al hecho de tener hijos. Quizás en edades más tempranas es una preocupación, pero en la tercera edad considera él que no debe ser impedimento y no debe hacerse a un lado. Hay una que me encanta de una mujer que también es una de las que quiero compartirles, que dice, ella se llama Rita, y Rita dice, primero que nada describe la sexualidad como una forma de demostrar amor a una persona y de tener hijos. Durante esta época, ella definió su sexualidad como normal. Consistía en respetar al marido y estar dispuesta cuando él la requiriera. No considera que el hablar de esto sea malo, puesto que ella conceptualiza este aspecto como importante, pero no para la mujer, sino para el hombre. Es decir, la mujer debe considerar este aspecto, puesto que de no hacerlo, el hombre, su pareja, se puede buscar que la sustituya y de aquí, según ella, se deriva que el hombre se busque queridas o amantes. Si por otro lado, la mujer se prepara para agradar al hombre, es decir, con la ropa que al marido le gusta que se ponga, con el perfume que sabe que le agrada y con una forma sumisa de responderle, entonces el hombre, la pareja, no tiene por qué buscarse a otra, a menos que ya de por sí sea mujeriego. Y bueno, hay otro por aquí que ahorita no logro encontrar y que para no perder la oportunidad de escucharles a ustedes, quisiera nada más decirles, creo que también es el propio Mario, que él sabe que su mujer quiere tener relaciones sexuales cuando va y se sienta a la hamaca y le acaricia la pierna. Y que entonces él no tiene más alternativa que cumplirle. Y esto sucede 3 o 4 veces por semana. Así las cosas con nuestros adultos mayores de San José Tecó, en Yucatán. Y así las cosas con el pueblo judío, con la ideología griega y con la ideología cristiana medicalizada a lo largo de los siglos, sobre todo XIX y XX. Y ahora sí, les toca, como dicen los chavos. Me encanta esta parte que rescatas, la parte ideológica del judaísmo, porque efectivamente le colgaron santos que no tenía, milagritos que no eran de ellos, y que son nuestra herencia grecorromana más bien que la herencia del judaísmo. Y bueno, se juntó ahí, se hizo una ensalada y terminaron tomando lo que les funcionaba bien y lo que no lo desecharon. Y definitivamente quienes sí fueron mucho más represores, sí son los cristianos, por esa influencia grecorromana más que la del judaísmo.
Y en cuanto a la sexualidad en la tercera edad, es triste escuchar que esta ideología, pues, esta ideología además después medicalizada, ¿no? Como, ay, qué enfermo está el viejito, o estas expresiones del viejito rabo verde, ¿no? Así es. O la viejita Buscona. buscona, ¿sí? Ahora mejor denominadas como cougars, ¿no? Como si se fueran a devorar a los hombres. Sí, y bueno, probablemente en su momento las habrán quemado en leña verde, ¿no? Como brujas por busconas, precisamente. Eh, Todo esto es triste escuchar que todavía está teniendo un impacto en algunas personas. Y me encanta que en otras no, y que otras, de acuerdo a su propia vivencia y respetando su propia experiencia, pueden eh, mantener cierta actividad en la edad adulta. Por supuesto que la fuerza va a disminuir, que algunas funciones van a disminuir, Claro. que eventualmente puede haber disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres, pero eso no quita la necesidad de contacto, la necesidad de afecto y la necesidad erótica per se, ¿no? Qué bueno que se pueda continuar con esas actividades eróticas en la vida adulta, que además, pues, en la medida en la que juzguemos a los que están a los que se nos adelantan, pues seremos juzgados, Así juzgadas es. nosotras, ¿no? Mari Carmen. A mí no me sorprende tanto lo del judaísmo porque como que lo tenía claro, no es como la parte represora. Sí estoy de acuerdo que en este siglo XIX, en esta parte de la medicalización, surja porque es una parte de paradigma que nos rigió, que es el racional positivista, que es precisamente lo normal, anormal, sano, enfermo, ignorante, experto. Bueno, malo, moral, Claro. inmoral. Entonces, esa es la parte que se pudo haber integrando definitivamente, pero, y sobre todo, si la visión de la sexualidad va a ser desde una perspectiva reproductiva, en donde hay como solamente el estereotipo de joven, bella o bello, turgente, con capacidad reproductiva, como que son quienes tienen el derecho a ejercer la sexualidad, pero eso sí lo vemos desde la perspectiva reproductiva. Pero la sexualidad va mucho más allá, no solamente el placer, sino la comunicación entre dos seres humanos. Es la mayor comunicación que existe. Como decías, esta parte de cómo se preparaban para encontrarse con la otra persona. Me encantó las historias que mencionaste, me trajo a la memoria. Fíjate, cuando yo impartí el diplomado como por 9 años en Iguala, Tierra Caliente, etcétera, etcétera, está dividido el diplomado que yo impartía desde lo que es el ciclo vital. Entonces, el último módulo era el módulo de la vejez y de la muerte, del final de la vida. Y entonces, por allá, en Iguala, en Guerrero, todo esto, lo que hacía era que conseguía yo testimonios y como que la visión era muy diferente de Mérida. Acá la visión era de gente abierta que sí tenía su vida sexual y jugaban cachibol y como más abiertos, fíjate, esa parte me tocó. Y yo, obviamente, no solo ahorita, desde antes de allá,
Juan Luis y todo lo que tú quieras, pero desde el inicio de la sexología era la defensa de la vida sexual de las personas añosas, de su derecho a disfrutar la vida sexual, a vivir la sexualidad. Y yo me acuerdo, obviamente, mi mentor tan maravilloso que amé tanto y que decía, es que es como el buen vino. Cuando eres joven, llegas y y ya. En cambio, cuando eres viejo, viene toda esta parte. Y he de confesar una cosa, tú hablaste de la gerontofilia. Álvarez Gallú habló en esto, pero como una expresión de la sexualidad. Y yo hubo un tiempo de mi vida que yo fui gerontofílica. Yo tenía parejas, casi llegué a tener 19 años mayores que yo. Y entonces la vivencia, por supuesto que no ha sido como de ya en la vejez ya no se puede, sino de una parte de cercanía, de comunicación, de confianza, no, de todo. Yo creo que esto nunca se acaba. Pueden haber a lo mejor no disfunciones, sino cambios en mi erotismo, en mi capacidad de erección. A lo mejor puede haber dispareunia y todo esto, dispareunia en las mujeres, resequedad vaginal, pero la capacidad erótica, la capacidad orgásmica, la capacidad de vivir el placer, y sobre todo en las mujeres conservamos nuestra capacidad orgásmica. O sea, y orgásmica también. Tenemos sueños húmedos las mujeres mayores, tenemos un corazoncito que podemos ver a alguien así como muy frondoso, y por supuesto que tenemos sensaciones, que a lo mejor lo que necesitamos aprender es que es nuestro derecho y nuestro placer, y lo considero, yo sí considero, y así se los digo yo a las personas, yo no puedo entender un Dios que te dio un cuerpo que siente desde la punta de tus cabellos hasta la punta de los dedos de los pies para decir, ahora ya no se puede. Yo no creo eso, o sea, nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan sensible, que puede vivir tanto placer, y no solamente placer lujurioso, un placer, no sé, del eros, de cercanía, de vida, de comunicación, de vibración, incluso espiritual. ¿Sí me explico? Yo creo, y obviamente, como añosa, como adulto mayor, defenderé el derecho del placer sexual en la gente añosa. Sí, a mí, y justo no quise empezar por hablar de la falta todavía de investigación respecto a la sexualidad de las personas adultas mayores, porque la mayoría de los resultados de la investigación se han centrado más en la parte biologicista y un poco en la parte comportamental que tiene que ver con estos testimonios de las personas de Yucatán. Sin embargo, sí me parece importante recuperar algunas de las cosas que dicen en estos testimonios, como la necesidad de recibir una educación de la sexualidad, porque parece pensarse que por ser producto, quienes ya son en esta época personas adultas mayores de la revolución sexual, tendrían que tener justo una mayor apertura y un mayor conocimiento, y la realidad no es esa. Cuando menos no en todos los contextos de los diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Y algo que a lo mejor logra darle sentido a esto que tú nos compartes, Mari Carmen, de que tenían una visión mucho más abierta en la zona de Guerrero, donde tú estuviste impartiendo el diplomado. Una cosa que sí encontraron en esta investigación que hacen Estrella y López en el 2006 en Yucatán es que los hombres que seguían manteniendo actividad sexual regular o frecuente eran aquellos que habían desempeñado actividades durante su vida laboral que requerían de mayor intensidad física. Es decir, quienes se dedicaban al campo, a la brecha,
a cuestiones que les requerían de mucha actividad física. Entonces, pues, ¿en dónde la canalizas? Si no es también en la parte sexual. O sea, ahí sí es un poco, es como este ejemplo que ponemos cuando las maestras les preguntamos, oiga, ¿y qué hace para que el chico no se esté masturbando en clase? Ah, pues lo mando a que le dé corriendo 3 vueltas al patio. Bueno, pues, ¿qué cree? Que ya le incrementó el deseo sexual. Entonces, pues, en lugar de parar la conducta masturbatoria, va a continuar con ella. Y en el caso de las mujeres, lo que encuentran en este estudio es que si bien para algunas seguía siendo importante complacer a su pareja, a otras de plano no les interesaba o no abordaban el tema, que tiene que ver con cuestiones de género, y que únicamente se limitaban a asumir una postura pasiva, es decir, seguían manteniendo actividad sexual como quizá lo habían hecho toda su vida, porque tenían que cumplir al marido, como una de ellas nos refiere en su testimonio, pero no porque verdaderamente disfrutaban. Por eso quería yo compartirles esta de la buscona que llega y se sienta en la hamaca y le empieza a sobar la pierna al marido para que sepa que ella quiere, ¿no? Y la otra que me parece también maravillosa, que dice, bueno, pues yo sé que tengo que ponerme el vestido que le gusta a mi marido, ponerme el perfume que le gusta a mi marido, bañarme para gustarle a mi marido, y entonces sí, ya estoy lista para que él haga uso de él. Finalmente, el lenguaje me parece que es lo que menos importa. Para mí lo importante es justamente compartir de las personas adultas mayores, que a veces también parece pensarse que no tienen interés en hablar de ello. Y hace poco les compartí a ustedes una liga a una serie de videos que hicieron en Inglaterra, si la memoria no me falla, y que por ahí les compartiremos la liga en nuestro canal de YouTube para que los vean, de personas adultas mayores que dan testimonio de cómo viven su sexualidad actualmente. Incluso de una mujer, Margaret, que ella no tiene pareja, sin embargo habla abiertamente de su autoerotismo, sin ningún pelo en la lengua y sin que esto le cause ningún tipo de problema. Entonces, pues hay que, insisto, la parte contextual para mí es muy importante. Y bueno, pues yo sí diría, si estamos diseñando programas de educación sexual para niñas, niños y adolescentes para evitar embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, pues empecemos también a pensar en crear programas amigables de educación integral en sexualidad para que las personas adultas mayores conozcan esto que decían ustedes, todos los cambios físicos que sí son producto del proceso de envejecimiento, y cuando ya es algo que tiene que ver con una patología que debe atenderse de manera inmediata o lo más pronto posible para que no se convierta en algo crónico degenerativo que sea más difícil de resolverse. Por el otro lado, hay una investigación que se hizo en Inglaterra que dio seguimiento a personas durante 20 años o 40 años o no sé cuánto, y justo relacionan la actividad sexual y la frecuencia de la actividad sexual con la salud coronaria o la salud cardíaca, ¿no? Y entonces observan que las personas que son más activas sexualmente a lo largo de su vida, con o sin pareja, esto es en autoerotismo o con la pareja, pero las personas que continúan con una actividad sexual se mantienen sanas por más tiempo. Esto es encontraron una relación. No sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. Puede ser que las personas más sanas de su corazón pues se mantengan, tengan la facilidad de mantenerse activas por más tiempo, o puede ser al revés, que el mantenerse activas sexualmente por más tiempo mejora nuestra salud cardíaca en general y en nuestra salud en general. Así. Claro, Y entonces es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, manténgase sano y tendrá buena actividad sexual. Manténgase activo sexualmente y tendrá buena salud. Sí, justamente. Yo encontré uno de Smith y colaboradores desde el 97, un estudio longitudinal de 910 hombres. En los hombres que tenían una relación sexual por mes, existía el doble probabilidad de morir que los que la tenían 2 por mes. Entonces, esta parte de verdad es importante, o sea,
secretas endorfinas, sigues activando la testosterona, o sea, todo funciona, hay vida, no es nada más, esa es la parte del eros. El eros no quiere decir nada más el placer, sino toda esta va a ir hacia la vida y realmente eso nos da pues otra visión, otra situación de vida, creo yo, ¿no? Así es. Bueno, pues definitivamente la sexualidad es una energía vital. Claro. En todas las etapas de la vida. Y algo que me gustaría, y es importante, no me gustaría, es importante aclarar, es que en México se considera personas adultas mayores aquellas que rebasan los 60 años de edad. Y esto para mí es importante aclararlo porque hace unas semanas estuve en un congreso sobre gerontología, sobre rehabilitación geriátrica. Y en otros países del mundo, las personas adultas mayores se consideran desde los 50 años de edad. Y hoy venía escuchando en la radio con motivo del mes de la diversidad sexual, que bueno, y eso lo afirma que la persona a la que estaban entrevistando, ¿no? Que entre la comunidad lésbico gay, se consideran ya personas viejas a quienes rebasan los 30 años de edad. Entonces, por eso insisto yo en lo contextual, o sea, no lo podemos perder de vista, porque en nuestro país, pues yo no soy adulta mayor todavía, pero si viviera, creo que son de Argentina quienes ya consideran a los 50 años personas adultas mayores, yo ya sería en Argentina persona adulta mayor. Y a lo mejor me convendría irme a vivir allá y ver si ya soy merecedora. ¿Te dan pensión? De una pensión o de una cosa. Parece, no, ¿Te dan pensión? Prefiero seguir trabajando y prefiero seguir manteniendo también mi parte de salud intelectual y toda la demás, aunque tenga yo un poco desatendida la parte de la salud sexual. Por no tener tanta actividad como quisiera. Mantenerse activo no significa necesariamente mantenerse en un trabajo formal, ¿no? Así es. Las personas que se han jubilado pueden mantenerse activos de muchas otras maneras y gozar de su pensión, ¿no? Además. Por esa jubilación, ¿no? Hubo un autor, Prokis, que decía, de los 58 a los 68 se llama senescencia, de los 68 a los 78, longevidad, y de los 78 en adelante, longevidad tardía. Longevidad temprana es donde yo estoy. 68. Pero fíjate, Mari Carmen, que justo este tipo de clasificaciones que se han hecho del ciclo vital es algo contra lo que están quienes han estudiado la sexualidad de las personas adultas mayores. Porque entonces entramos a esta discusión a veces un poco árida y poco productiva, de que las personas que están más cerca o que están ya en el proceso como tal de envejecimiento, que son personas viejas, para decirlo de manera clara, como están más cerca de la muerte, entonces ya no necesitan ningún tipo de atención. Y no solamente en cuanto a su sexualidad se refiere, que también es algo que en esta serie de videos que se llama Let's Stop the Joy of Later Life Sex, y disculpen ustedes mi pronunciación, tiene que ver con esto. O sea, preguntan menos quienes están en el área de salud a las personas adultas mayores sobre su actividad sexual, preguntan menos sobre sus dificultades sexuales, preguntan menos sobre si tienen o no tienen pareja incluso. Dan por hecho que a los 90 años ya no la tienen. A mi mamá yo jamás he escuchado a la médica que le pregunte, ¿tiene pareja actualmente o tiene actividad sexual? Jamás en la vida he escuchado que le pregunte. Si a mí no me lo preguntan, si a mí no me lo preguntan a mis 55 años, cuando sí lo hacían, cuando tenía 40 y tantos, pues entonces digo, pues entonces sí hay que cambiar este pensamiento, sobre todo en el área de la salud, aunque también en el área educativa, para poder garantizar pues que sigamos gozando de los beneficios de los que ustedes acaban de hablar. Y pues repensar si de verdad nos sirve meter en cajitas diferentes por edades a las personas para estudiar no solamente su proceso vital, sino también lo que respecta a su sexualidad.
a la forma en cómo la experimentan y la expresan. Claro. Y como ver esta parte, porque creo yo que generalmente los médicos y las médicas no preguntan o no informan de algún medicamento, el efecto que va a tener sobre la sexualidad, como que siguen la sexualidad estando así como ocultada, como escondida, como no parte del proceso vital, no parte de tu vida, no parte de tu bienestar incluso, ¿no? Creo. Y eso creo que es muy importante, profesionales de la salud, no sé, terapeutas, es aprender a tomar en cuenta la sexualidad como parte del ser humano. Eso creo que es algo esencial dentro de esta necesidad de educación de la sexualidad. Completamente de acuerdo. Okay. Y bueno, para cerrar, quiero compartirles un último testimonio de Miguel de Unamuno, que resume de alguna manera todo esto que hemos venido discutiendo de los cambios que se dan. Y él nos dice, cuando era joven, el simple hecho de rozar con mi mano la pierna de mi mujer me hacía vibrar y sublimarme. Hoy, después de muchos años, el roce físico ya no remece mi imaginación ni mis sentidos. Pero si mi mujer perdiera esa pierna, sería como si la hubiera perdido yo. Claro, claro. Qué bonito. Qué pues bonito. Les agradezco su participación y nos vamos. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Próxima.